La Iglesia Católica Romana tiene algo que ellos llaman dogma, que son aquellas cosas que no negocian ni se cambian. Pero eso es una obligación de cada quien que profesa esa fe. Los que no la profesan están en la libertad de asumir o no asumir lo que su iglesia dice. Pero en términos generales hay asuntos que afectan no solamente la fe católica, sino la población. Hay elementos como las migraciones, en que definitivamente la iglesia defiende que el hombre es un ciudadano del mundo. Nunca verán un pronunciamiento oficial de la iglesia en favor de restricciones migratorias. Que el hombre es libre de moverse en el planeta que Dios le asignó. Y la otra es el tema del derecho a la vida. Independientemente de cualquier otro elemento, la iglesia propugna el derecho a la vida. La iglesia tiene obispos, que son los que dirigen las diócesis. Son gobiernos religiosos con áreas de habitantes y geográficas que ellos dirigen. Pero también tienen pastores que son especializados en determinadas ciencias. Tenemos con nosotros al obispo de San Pedro de Macorís. Muchos nos dicen, ¿y por qué la revista para tratar un tema como el tema que está vigente hoy, que es la posible aprobación de una ley que favorezca el aborto con unas causales, es decir, con unas excepciones? ¿Por qué se llama al obispo de San Pedro de Macorís? Sencillamente porque ese obispo tiene una especialidad, que es uno de los pocos sacerdotes que tiene una especial en ética. Ética y moral es algo que se sale un poco también de lo religioso, es decir, abarca otras áreas. Nosotros queremos darle la bienvenida a Monseñor Santiago Rodríguez y Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, para tratar algunos asuntos que más adelante conversamos. Monseñor, gracias por aceptar nuestra llamada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, distinguido doctor Julio Jacín, gracias. Carlos Alonso y a todo el elenco, el equipo de Revista 110 y por ende también a todos los televidentes que se unen a este muy aprovechado y visto programa. Monseñor, así que gracias. Agradezco esa introducción que usted ha hecho y sobre todo la distinción de tenerme en cuenta para tratar estos temas, y qué bueno volver a casa, que es la Revista 110 por segunda vez. Monseñor, gracias por estar aquí y queremos reconocer que el tema del aborto es un tema que no es específico de República Dominicana, no es específico de países católicos, eso se ha discutido en todos los países del mundo. Pero hay algunos pronunciamientos que han hecho algunos pastores de la Iglesia Católica y de otras iglesias que han dicho que el aprobar una ley de aborto con las causales es la antesala de lo que viene. Y lo que viene llegó a Argentina, por ejemplo, antes de ayer, con un papa argentino por primera vez. Los políticos argentinos no tuvieron ningún empacho en aprobar un aborto legal
alegando que es seguro y gratuito, es decir, lo universalizaron. Ustedes temen, como Iglesia Católica, que las tres causales sean el preámbulo de lo otro. Verdaderamente que este tema, como usted ha dicho, no solo enmarca el ámbito religioso, dogmático, por así decirlo, y usted ha utilizado el término, de la defensa de la vida como una prioridad y una razón de ser misma de todo lo que constituye la moral católica y por ende esta materia que usted abordaba, la ética de la vida o bioética, que realmente trata estos temas de formas específicas. Y en este sentido, respondiendo a la pregunta directa suya de esta antesala a la realidad del aborto, no necesariamente se legalice o se apruebe normas, o mejor dicho, tres causales, como se ha puesto, que ya sea realmente el aborto como tal. En ese sentido, la vida no admite, desde nuestro punto de vista, ninguna condición para que realmente sea objeto de interferencia y sobre todo en este caso partiendo de las tres causales. Por tal razón, aprobar el aborto en estas tres causales, en definitiva, es darle ya el paso y de forma legal a lo que se realiza, podríamos decir, a diestra y siniestra en clínicas privadas y hospitales del país. De modo que yo creo que poner estas tres causales no es más que ya una excusa para de esta manera aquietar lo que más adelante yo quiero tratar y concientizar un poco lo que es el tema de la conciencia. De modo que en ese sentido yo entiendo que no solo es abrir una antesala al aborto, sino hay que ya realmente realizar el aborto, porque justamente el aborto se concentra en estas tres dimensiones que ya se han mencionado y que todos conocemos, y como causales o productos para que, o medios, o fines, o razones para que se provoque un aborto. Monseñor, vamos a tratar el asunto de la conciencia, pero me va a permitir motivar un poquito el tema, porque recientemente falleció un científico que mantenía la teoría del origen del universo, es decir, cómo se produce eso. Y la Iglesia Católica no le cerró las puertas. Antes de morir, ese señor Hawking visitaba el Vaticano, lo visitó en 3 ocasiones, en 3 años diferentes, sí, para discutir el tema del ateísmo y del origen del hombre sobre el planeta. Eso se habló porque la Iglesia no se niega a discutir. En el tema actual, no, porque se quiere hacer ver como que eso es una religión de atraso, y no es así. Nosotros queremos entonces que usted nos focalice o le responda a una distinguida periodista que nos merece mucho respeto y que dice, es una causal, cuando un padre viola a una hija, ¿por qué condenar a la hija si se quiere hacer un aborto? Yo contesté también por los medios, digo, muy bien, confieso que al violador y a la joven violada no se debe a ella no se debe condenar. Ahora, que yo estoy seguro que no se debe condenar es a la criatura. Entonces pasan a otra parte. ¿Cuándo comienza la vida? Monseñor, vámonos al tema de por qué la Iglesia es tan inflexible en el tema del derecho a la vida. En primer lugar,
es que la Iglesia, no por dogma de fe, sino más bien por estudios científicos, biotecnológicos y al mismo tiempo, decir, desde la misma biología, de que la vida empieza desde el momento mismo de la concepción. Es decir, desde ese momento en el que se une la parte masculina con la femenina, es decir, el espermatozoide con el óvulo, ahí se forma la vida. Y ahí entra a formar parte esa dimensión ya propia que conocemos como la vida. A ese proceso, a esa unión, solo hace falta del tiempo. Y como en todo proceso, realmente el tiempo es el determinante, pues realmente se entiende que ahí está la vida como tal. Y de esa manera no es, reitero, un punto de que la vida comienza a los 3 meses, a las 2 semanas, a la semana, después que ya el cigoto está formado, de que la mérula va creciendo, que en ese proceso se pueden dar. ¿No? La Iglesia, con sobrada ciencia, podríamos decir, y experimentos, entiende y sabe. Y de igualmente, los mismos biólogos saben que la vida se inicia en ese mismo proceso, en ese momento en el que se da esa unión como tal. Y por lo tanto, ¿qué pide la Iglesia como parte ya protectora de ese proceso, de esa unión? Que se den los procesos, que se deje desarrollar como tal el proceso mismo natural para que se determine realmente la vida. En este caso, si es ya una persona masculina o femenina, si tiene o no malformación, si se dan realidades, podríamos decir como tal. Y en este caso, como es una vida que no admite, en moral, sobre todo en la doctrina cristiana, la vida no admite violación como tal de su proceso. ¿Por qué razón? Porque es sagrada. Y en ese momento de que se da esa unión, hay una vida, hay una persona como tal. Y esa respuesta que usted ha dado a la periodista, pues realmente es lógica. Porque si bien es cierto que esa hija que ha sido violentada por el padre, no es justo, vamos a hablar desde ese punto de vista, que viva con esta realidad, pero mucho menos es justo que a esa persona ya, independientemente la condición o la realidad en la que éste ha sido procreado, también se le quite la vida. Porque tenemos casos en nuestro mismo entorno y conocemos de personas que han sido fruto de estas situaciones que llamamos causales para ser concebidos, para venir al mundo, como decimos. Y hoy son personas buenas, son personas productivas, son personas que han dado incluso su vida y que dan su servicio, en fin, y se desarrollan de una manera normal. Yo creo que en este punto, lo que más, y lo lamento, que no se ha dado, no se dan las condiciones para que se discuta realmente en foros, en encuentros, no para sentirnos antagónicos ante posiciones que no comulguen la fe y sobre todo la posición como iglesia en ese sentido, sino más bien de que busquemos consensos de que la vida, independientemente la circunstancia en la que ésta se ha realizado, se respete y se le dé los procesos que realmente se conllevan en todo embarazo y en toda circunstancia, también como cualquier otra enfermedad. Monseñor, hay una serie de argumentos que no sé cómo lo evalúa la Iglesia y la bioética. Por ejemplo, las líneas internacionales de aquellos que trazaron, porque ese es un proyecto internacional, eso no es un invento de
de un periodista dominicano ni de un legislador. Eso viene de afuera empacado. Y la prueba es que Argentina, España y cosas. En el caso de que le digan es que la población como está creciendo, no hay forma de alimentarla y de que tengamos una sociedad justa mientras en el 2050 tengamos 10.000 millones de habitantes. Eso hay que limitarlo. Otra es otros métodos de control natal que fracasaron, como la pastilla, la ligadura de trompa, pero insisten en cosas que uno las ve, monseñor, y piensa que estamos jugando como niños. Por ejemplo, ayer se aprobó la ley del matrimonio infantil. El matrimonio infantil se está buscando porque las niñas están saliendo embarazadas, pero esas niñas no son producto del matrimonio, sino de la relación temprana que no tienen control los padres. Esa es una. La eutanasia en España ayer. Matar a los viejos o dejar que se mueran antes. Y eso va reduciendo la población. Con argumentos tan aparentemente contundentes. ¿Qué dice la iglesia? Que sigan el ritmo, que se casen a una edad mayor, que las niñas se les enseña que no tengan relaciones. ¿Cuál es la política de la iglesia frente a una realidad, no a un dogma? No, totalmente de acuerdo, Julio, su posición. Primero, lo que usted ha mencionado, y era uno de los puntos que iba a mencionar, o que voy a mencionar en esta parte. Es una agenda, en primer lugar, una agenda internacional que enmarca la parte política, económica y social. Y realmente esto no conlleva a que se le dé un tratamiento como se le ha querido dar, simplemente de que nosotros o de que la iglesia está amparada ante un dogma y que la sociedad y el mundo que ha cambiado, que está realmente en este desarrollo de una manera fuerte en el ámbito demográfico, realmente tiene que detenerse. Entonces yo creo que lo más importante ante esto es de que hablemos claro. Y al hablar claro, pues yo creo que de esta manera se sabe que no son cosas que vienen, como decía en la parte, antagónica de unos que dicen que no y otros dicen que sí. Porque realmente estas discusiones al final terminan siendo estériles. ¿Y quién termina ganando posición y terreno? Quien tiene más fuerza como tal o quien tiene en el momento en la toma de decisión. Por lo tanto, esto de la dimensión demográfica, pues lo entendemos por un lado, pero por otro se sabe también que con los mismos adelantos y descubrimientos que se tiene hoy en el campo de la biotecnología, ya sea de la medicina como tal, también de la botánica, es decir, en la agricultura y en otros puntos y medios, pues realmente se tienen los medios para producir alimentos, no para esta población que tenemos, sino para el doble prácticamente de la población que tenemos. Esa no es una razón, por un lado. La otra es de que los territorios y los medios, pues realmente no necesariamente hay que delimitarlo para un crecimiento como tal. Y entonces de esta manera no hablemos de un desarrollo como tal integral. Cuando preparamos una agenda en el que los ancianos o adultos mayores se constituyan en un problema político, económico para una sociedad. Porque si bien es cierto y usted está claro de esa posición, y así yo quiero que muchas personas también tengan esto en claro. El aborto, yo diría, cambiando un poco los términos que utilizó Monseñor Masalle, de que las causales son una antesala al aborto, a la despenalización del aborto como tal. El aborto es la antesala en un sentido a lo que es más fuerte y lo que se viene ya trabajando y son puntos de discusiones en los países
del viejo mundo como conocemos. De modo que el aborto es la antesala a la eutanasia. Y si estamos entonces ante una sociedad donde el ser humano se considere como realmente un objeto, un instrumento, de que si no tiene ninguna posibilidad de dar fruto, de dar servicio, se constituya en un obstáculo. Yo creo que es ahí el punto donde la agenda sociopolítica, económica, mundial, quiere llevar a la humanidad. Bien. A que los sujetos que ya no sean productivos sean descartados. Y por lo tanto, esa posición es la que nosotros tenemos también que desenmascarar y poner de frente ante el mundo de hoy. Si aquí en este país, en estos momentos, se estuviese hablando de eutanasia, las cosas fueran distintas. Por la sencilla razón de cuando habláramos de que ya una persona, cuando no es productiva, que se constituye en una carga económica para el Estado, que lamentablemente aquí tenemos un Estado que no responde realmente a la persona ya cuando está en estado adulto. Y por lo tanto, estas personas realmente se constituyeran para la persona, para la familia, para el Estado como tal, en una carga impositiva, como en otros estados, llámese Estados Unidos, España y el mismo Italia, en fin, estos otros países desarrollados, pues realmente estuviésemos hablando otro discurso. Pero en definitiva, mi querido Julio, esta es la agenda mundial que se quiere llevar a cabo. Sí, pero yo entiendo que la iglesia hay temas que tiene la respuesta y no la ha dado. Por ejemplo, uno de los 3 últimos papas, no sé si fue Juan Pablo, que dijo, el capitalismo salvaje a veces no tiene bandería y se quiere imponer. Y yo digo lo siguiente, usted habló de dependencia. El ser humano tiene sus 15, sus 20 primeros años, que es una carga para la familia, una carga económica. Un niño recién nacido, un preescolar, una persona que está haciendo eso, es un adolescente, es una carga y tiene la familia que cargar. Pero en el pasado, cuando yo me inscribí en la universidad, año 58, 54 años era la edad promedia del dominicano, 54, de manera que de 60 años a 70 era una carga para la familia. Ahora la ciencia, esos mismos que están haciendo vacunas y vendiéndolas y que están vueltos locos para que el mundo entero se vacuna, para ellos reunir miles de billones y billones, están buscando salvar vidas, aparentemente. Y esos fueron los que se juntaron y dijeron que la aparición de enfermedades después de los 70 años, porque la ciencia logró que nosotros vivamos 20 años más en los últimos 50 años. Es decir, el hombre que se moría con un promedio de 50 o 60 años, hoy a los 90 años está activo. ¿Por qué no celebramos ese triunfo de la ciencia en vez de desaparecer? Porque es verdad que cuestan, pero cuestan después de los 80 y después de los 90, no a los 60. Están procurando hasta que la edad de retiro sea más tarde. Monseñor, ¿por qué no se celebra lo bueno en vez de condenarse? No, pero en este caso la iglesia, en ese sentido, pues realmente celebra y da a conocer los adelantos científicos y no está exento a lo mismo. E incluso, si nos damos cuenta, toda la historia misma de la humanidad en diferentes ámbitos, pues la iglesia es pionera en muchos descubrimientos. Bien. Que si bien es cierto, en algunos casos ha sido retrógrada o cerrada en una parte, no lo vamos a discutir, pero sí entendemos y sabemos, y todo el que ha leído y estudiado, pues sabe que la iglesia en ningún momento se ha cerrado a la ciencia.
Todo lo contrario, la ha considerado como una parte fundamental. Tanto el Papa Juan Pablo II como Benedicto y el mismo Papa Francisco y todos los papas, pues realmente han entendido la ciencia no como una enemiga, sino como una aliada fundamental. Ya decía el Papa Benedicto que la ciencia y la fe se unen en ratio, es decir, la razón y la fe, que son dos alas del ave, sin la cual una y otra no pueden, sin la una o la otra no puede volar, es decir, refiriéndose a la humanidad, al hombre, a la ciencia como tal. De modo que yo entiendo que todos estos adelantos son reconocidos, son aplaudidos y al mismo tiempo aceptados como buenos y válidos. Y eso que usted ha dicho de esa prolongación a la vida, pues realmente es lo que la Iglesia propone y habla muchísimo en torno a lo que es el aborto o a las enfermedades crónicas y malformaciones, de los paliativos de que se deben administrar y se deben dar a la hora de un paciente tener estas consecuencias. De modo que en ese sentido no nos cerramos. Y yo entiendo también de que hoy en día tenemos una moral, o estamos llamados a proponer una moral, una religión, una fe que sea más propositiva que impositiva. Bien. ¿Estamos claros? Monseñor, puede establecerse un código universal de bioética que sea aceptado no por los católicos, sino que sea común a todos los seres humanos que habitan el planeta. Y la otra cosa es que nosotros quisiéramos cerrar el programa con esa respuesta y con la posible posición de la Iglesia, que ha luchado cada vez que se trata el tema en el Congreso, y ahora lo va a hacer, pero por desgracia estamos convencidos de que eso va a ser aprobado, las tres causales. ¿Cuál será la posición y cuál debe ser la posición tanto de la Iglesia como de los que siguen la fe católica? En primer lugar, recordar este hecho de la fe misma y del tiempo, y que la Iglesia lo ha reconocido. En el caso de Galileo Galilei, que era también una de las personas de la Iglesia, igual que Johannes Kepler, en todo lo que fue el descubrimiento de una posición que se tenía en el momento y después cambió totalmente, y esto ha ayudado el desarrollo como tal de una manera hermosa, y que se ha aplaudido también estos adelantos y descubrimientos científicos. Y de esa manera la Tierra se movía. Podemos nosotros también, como Iglesia, como institución que no se queda, diríamos, anquilosada en el tiempo, sino que también da sus pasos para entrar en los nuevos tiempos, las nuevas realidades, con todo el mundo de la tecnología. No estamos exentos a la ciencia artificial y de todos estos descubrimientos y adelantos que se vienen dando. Ahora bien, en torno a la realidad y sobre todo a las preguntas que usted me ha dicho, o me has hecho, entiendo que realmente la Iglesia, por ahora, mantendrá su posición de que la vida no admite ninguna condiciones ni realidades ante la despenalización, en este caso, para darle paso a un posible aborto. En moral entendemos esa parte de que la vida es inviolable, y por lo tanto cualquier realidad que venga en contra de esa violación a un derecho fundamental, que no necesariamente es un derecho religioso, no es un dogma simplemente, es de derecho, porque si bien es cierto de que aquí ya hablamos de normas, de leyes, de que si se penalice o se despenalice, no, para nosotros, para la doctrina de la Iglesia como tal, es que es un derecho inviolable para todo ser humano, sin importar condiciones de genética, sin importar circunstancias en la que esa vida
ha sido procreada y sin importar también situaciones como tales. Yo entiendo que debemos nosotros formar más a nuestra población, porque todo esto incluye también la falta de información y formación para todas nuestras gentes, para nuestra población. Usted ha mencionado, y por eso no quiero dejar de lado, una de las que pueden ser causales también, del embarazo de una menor, y esa no entra en causales como tal. Y hablarse de que una niña de 9 o 10 años embarazada, pues realmente es una circunstancia penosa y podríamos decir lamentable, y no se introduce ahí como tal. Por lo tanto, reitero, esa es nuestra posición como parte doctrinal de la Iglesia, de que la vida es un don, es un derecho y al mismo tiempo ha de ser inviolable en cualquier circunstancia o realidad. Y sobre todo esa parte o pregunta, la pregunta que usted me ha hecho final, de aprobarse esta parte, pues realmente no es para que entremos tampoco en una guerra civil ni de hermano armado. Yo entiendo de que nosotros tenemos que seguir con nuestra posición y entrar más en este campo de la proposición con todo lo que es la información y la formación de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Bien, monseñor, vamos a despedirlo, pero el maestro Jorge Solano y el teléfono nos hacen una pregunta, y es: siempre la Iglesia ha tenido, por una necesidad de que no es una organización represiva, siempre ha tenido cercanías con el poder que esté al frente de las naciones. Es decir, debe de tener buenas relaciones. Las relaciones de Italia con el Vaticano, las relaciones de los famosos concordatos, siempre han sido buenos para los pueblos. Ahora, esa aprobación alejaría un poco, y esa es la pregunta, enfriaría un poco las relaciones de la Iglesia con el poder legislativo o con el gobierno o con el partido del gobierno que facilitó la aprobación de esa ley. En este sentido, no quiero ser profeta, diríamos, de calamidad, ni mucho menos profeta de augurar cosas que ya realmente se puedan dar. Pero siempre las posiciones encontradas pues traen de por sí cierto alejamiento. No esto con las personas como tal, porque yo entiendo, y esa es mi postura como pastor, como obispo, ya cabeza de una iglesia particular, de que las diferencias no nos deben llevar a un distanciamiento ni a una enemistad. Yo creo mucho en la cultura del encuentro, del diálogo, de las posiciones, de la que yo mantenga mi posición, defienda mi posición, y es justamente lo que la moral en este sentido nos enseña. Por eso decía de que mi posición personal, no ya directamente de la doctrina de la Iglesia, es esa de tener una moral, una enseñanza que sea más propositiva que impositiva, para de esta manera formar al sujeto en libertad, para que éste aprenda a elegir, a escoger. Y yo estoy seguro que en la medida que actuemos en esa posición, pues realmente son mucho más seguros y firmes los fieles, las personas que vamos a tener a nuestro alrededor. De modo que, reitero, en mi modo de ver y pensar, y también de la Iglesia, no podemos entrar en este punto polémico de que realmente el hecho de que no tengamos posiciones iguales
ya tenemos que ser realmente contrarios y enemigos. Bien. Siempre se dan las excepciones, pero yo reitero que en esta parte, si nosotros vamos a tomar, diríamos, una posición más contundente y más clara, y sobre todo en esa área de la que realmente he conversado, de formar, orientar a nuestra gente y de estar claro de que la doctrina, la conciencia propiamente y la formación que tenemos como cristianos católicos realmente no nos permite estar, diríamos, de acuerdo con posiciones que, reitero, tienen muchas aristas, tienen muchas realidades y que conocemos y al mismo tiempo entendemos que son agendas y posiciones que tiene que tomar un gobierno de un país por presiones mismas internacionales de las tantas organizaciones, grupos y movimientos que conocemos en el mundo que se han levantado contra la posición de la defensa de la vida en toda circunstancia, en toda edad, en todo tiempo y en todo espacio. De modo que, reitero, el hecho de que tengamos posiciones contrarias, opuestas, no nos ha de llevar a posiciones que constituyan un caos para mantener el diálogo, la relación y la amistad sana entre los seres humanos. Monseñor, gracias. Nosotros estamos pasados un poquito de tiempo, pero para lo bueno no. Monseñor, Carlos pide un mensaje de fin de año a los dominicanos. Sí, sería un propicio. Agradezco a todos y cada uno de ustedes, a nuestro amigo Carlos, a usted, distinguido doctor, por esa gentileza, a todo su equipo, elenco, como se le llama, que me ha invitado a esta mañana. Despertar realmente con ustedes en estos temas tan importantes. Pues mi mensaje final para la población, y ahora con esta nueva disposición del toque de queda y las limitantes que ya tenemos, incluso de las celebraciones, pues realmente para nuestros fieles ha sido muy fuerte y chocante no poder asistir a las iglesias para despedir y sobre todo recibir un nuevo año y las mismas fiestas que vienen adelante, pues se constituye en un retroceso, podríamos decir, de volver a las misas virtuales, a los mensajes, pero ante todo esto tenemos que decir paz en medio de la pandemia, en medio de la tormenta que estamos atravesando. Bien. Y si hemos podido llevar a cabo todo este tiempo, pues estos días, entendiendo también que son importantes nuestras restricciones para de esta forma tener menos contagios y menos muertes. El mensaje a nuestra población es que ante todo entendamos que la vida no termina con el término de un año, el paso del tiempo, que nuestra vida independientemente sigue, que nuestras familias, que nuestros lazos de amistad, que en fin, nuestro país, nuestra República Dominicana, pues realmente necesita de hombres y mujeres capaces de vivir la resiliencia en este tiempo, de vivir realmente aprovechando todas estas dificultades para convertirlas en posibilidades, en oportunidades, para ser hombres y mujeres mejores, para ser mejores familias, mejores cristianos, mejores ciudadanos honrados, que podamos llevar mensajes de vida, de esperanza a aquellos que no la tienen, que podamos ser hombres de fe, pero también hombres de luz para iluminar y radiar las oscuridades a tantos que realmente necesitan un rayito de luz para seguir viviendo y para seguir actuando. De modo que nuestro mensaje y nuestra bendición al pueblo dominicano a través de este tan importante programa, Revista 110, que ustedes me dan la oportunidad de compartir,
le deseo que el Dios Todopoderoso, que se ha encarnado en el Niño Dios, derrame muchas y santas bendiciones en nuestras familias, en nuestro pueblo, y sobre todo derrame la paz por medio de la justicia que se vaya practicando cada día en nuestro entorno y en nuestra vida. Que el Dios del amor y de la misericordia les bendiga, le acompañe y le proteja siempre. Amén. Amén. Gracias, Monseñor. Monseñor Santiago Rodríguez y Rodríguez nos ha hablado como especialista en bioética, pero él es el obispo titular de la diócesis de San Pedro de Macorís. Es bueno advertir que las diócesis no están divididas por provincia, sino por áreas geográficas que abarcan varias provincias. Así es que, gracias, Monseñor, y gracias por la bendición. Y que Dios Todopoderoso nos dé un mejor año 2021. Gracias. Bendiciones a todos.